Bueno, muy buenas tardes, noches. Estamos acá nuevamente en un nuevo episodio de este ciclo denominado Antipatriarcas, en este sitio que no es otro que el del libro de mi autoría. Mi nombre es Antonio Andrade, que es Viento es Ley Micaela, la primera parte. Y ya estamos llegando al la conclusión de esta primera temporada. El sábado 5 de noviembre vamos a estar hablando con Lucila, de la administradora del perfil Literatura Feminista, que la pueden encontrar como @literaturafem, haciendo como un ping-pong de recomendaciones de literatura de todo tipo de índole, digamos, narrativa, poesía, ensayo, etcétera. Vamos a intercambiar ahí. Y sería el último intercambio de este año, y les cuento que efectivamente el domingo 13 de noviembre, a las 7 de la tarde, voy a estar presentando la segunda parte por este medio y por el sitio de Facebook también, como para tener un adelanto, porque a partir de ahí voy a comenzar lo que va a ser toda una seguidilla de presentaciones en la provincia de Santa Cruz, en Argentina, Buenos Aires, etcétera, La Plata, y ya están confirmadas algunas fechas, pero eso se los voy a presentar y se los voy a de alguna forma ya confirmar ese día de la presentación. Así que bueno, ya estamos llegando al cierre de este año y también de este ciclo Antipatriarcas. El año que viene comenzaremos con la segunda temporada, quizás más enfocado en los temas que de alguna manera yo presento en la segunda parte, que lo voy a dejar stand-by por ahora. Hoy vamos a estar charlando con Alejandro Campos sobre el pensamiento de Paul Preciado, un filósofo no binario. Ahí vamos a estar de alguna forma presentándolo. No sé si Alejandro todavía no está en línea, pero bueno, ahí lo vamos a invitar, si anda por ahí. Ahí ya salió la invitación, así que, bueno, es un filósofo contemporáneo a nuestro, fascinante, así que queríamos darle el espacio. Hola Alejandro, ¿estás? Ah, salió. Se ve que estaba acomodando el celu. A ver, vamos de nuevo. Les decía que, bueno, Paul Preciado, un filósofo fascinante que vamos a tratar de incluir hoy. Estuvimos charlando a principios de años de Judith Butler, después le dimos el espacio a Simone de Beauvoir, y me parecía que un poco para encarar la segunda parte también era necesario hablar y charlar y un poco dar una perspectiva general muy iniciaria de el pensamiento de Paul Preciado. Así que bueno, ahí esperemos que se incorpore Alejandro. La invitación salió recién. Ah, me dice que no te podés unir, Alejandro. Por ahí es una cuestión de conexión. No sé si alguno de los que está viendo. Hola, Alejandro. Hola, ¿cómo andas, Antonio? Sabes que Bien, bien, bien. sabes que está la cámara dada vuelta y no sé cómo. eh, a ver, espérame, ¿vos me escuchás? Te estoy escuchando por ahí medio pausado, pero te estoy escuchando. Lo que sí, la imagen está dando a unos libros. Sí, es la arquitectura que armé
para que se Claro, vea, tenés que pero dar no vuelta a sé la cómo dar vuelta pantalla. a la cámara, ¿sabes qué? Tiene viste que tiene dos flechitas, creo, un círculo con dos flechitas. Me imagino que tenés que apretar eso. Si lo ves. A ver, espera. Sí, sí, tranqui, tranqui. Por lo menos la actualización que yo tengo en mi pantalla Ah, acá sale está, un acá está, acá está. microfonito. Acá está. Esa es. Ahí va, ahí va, ahí Ahí va. está, esa es. Esa es. Buenísimo. Ahora Aparte sí. estaba con los libros, pero antes estaba apuntando a la cocina que no está en condiciones para ser filmada. Ni para que quede registro. No, claro, claro, por Buenísimo. eso. Perfecto, ahora sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, Alejandro, muchísimas Cómo andás, gracias. Antonio? Bien, bien, bien. Ya cerrando este ciclo de charlas que, bueno, la verdad que han sido muy nutritivas y muy fructíferas y han dejado una videoteca, digamos, de diversos temas con la intención de, bueno, de analizar el sistema patriarcal de distintos ángulos, de distintas miradas, distintas facetas. Tuvimos literatura, tuvimos, bueno, cuestiones jurídicas, cuestiones filosóficas. Decía recién que le dimos el espacio al pensamiento iniciario, ¿no? Obviamente, de Judith Butler o de Simone de Beauvoir, y bueno, y me parecía que Paul Preciado tenía que tener por lo menos una apuesta, viste, de una presentación en este marco, así que la verdad que muy contento con tu aceptación, digamos. Bueno, hoy cierran el ciclo, hoy cerrás el ciclo. No, nos queda uno más que vamos a hacer con Lucila, que tiene un sitio que se llama Literatura Feminista, como un ping-pong, digamos, Ajá. de diferentes textos, que puede ser desde poesía, novela, ensayo. Ella publica todo el tiempo cuestiones que le vienen, que se le presentan, libros que va leyendo, así que la idea también es hacer como algo un poco más suelto, digamos, y tener ese ping-pong entre nosotros y que quede también el registro para las recomendaciones, ¿no? Bueno, buenísimo, Así que gracias por la invitación. Me parece súper interesante el ciclo, así que nada, un gusto estar participando. bueno, buenísimo, buenísimo. Yo le decía a tus colegas también que un poco participaron en el ciclo, que yo los conocí a todos en el congreso virtual que hicieron el año pasado, que yo nada, empecé mirando uno y después no pude parar de mirar todos, viste que tuvieron todo el día, sábado y domingo. Te vi también con Diego Singer hablando ay, no me, ¿cómo se llama? De Horacio. Diego Singer, Diego Singer. Claro, claro, hablaron con Diego Sí, de Horacio, ¿puede ser? sobre Horacio González, sí, estuvo Horacio buenísimo ese González, ciclo que se armó, ese congreso de filosofía cuando todavía estábamos medio encerrados, encerrades en la pandemia. Fue muy, muy bueno lo que armaron ahí con el congreso de filosofía. Uy. Está medio, ¿no? ¿Se escucha sí, medio sabés trabado? quedaste pausado. Ah, a ver. ¿Ahora me escuchás? Sí, 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 te estaba escuchando bien y en un momento se pausó, digamos. Bueno, ¿ahora se escucha bien o no? Sí, te escucho, no del todo bien, pero te escucho. Si me esperás, si podemos esperar un ratito, puedo, puedo ver de mudarme. No sé si conviene, no sé si está escuchando muy pausado. Sí, no sé, ahora te escuché que me estabas haciendo una propuesta de algo, pero no sé bien. No, no sé si soy yo también, porque Ah, capaz que no, puede ser que esté agarrando mal acá, pero si querés, si esperamos unos minutos, puedo ver si me instalo en otro lugar y quizás anda mejor, no sé.
Bueno, sí, sí, obvio. Sí, ¿Querés, esperamos un querés, querés- toque. querés sa- querés salirte y volver a entrar y yo sigo con alguna explicación y intentamos Dale, de otro lugar? dale, bancame 5 minutos y entro de vuelta. Bueno, dale, no hay problema. Sí, sí. Yo mientras te voy presentando, si querés. Bueno, igual a los que están mirando, si quieren poner a ver si mi conexión está bien, si llega bien, si hay buena imagen, si hay buen sonido, estaría buena la colaboración, por lo menos para saber si es mi conexión o es la conexión de Alejandro. Mientras tanto le voy contando, para que quede el registro, ya queda la presentación, que Alejandro es politólogo, licenciado de la UBA, es además un poco se dedica a la filosofía, pero su campo es la política, lo que tiene que ver con el estudio de lo político. Es además especialista en comunicación, género y sexualidad. Y bueno, es uno de los autores que trata en sus distintos talleres y cursos que suele dar también. Uno de ellos es Paul Preciado, así que hace poco estuvo presentándose en un ciclo denominado, que ahora íbamos a charlar sobre eso, Vino Filosófico, conjuntamente con Jorge Reiter, y estuvieron hablando está el video eh, si lo quieren individualizar, en el espacio de Vino Filosófico acá en Instagram, o se puede también conseguir, lo pueden visualizar en YouTube, sobre un texto y sobre una conferencia que dio Paul Preciado, que ya vamos a estar charlando sobre eso, titulada Yo soy el monstruo que os habla, que la verdad que fue muy polémica, fue hace un par de años que lo realizó, no, 3 años ya, que lo realizó, y bueno, generó una polémica dentro del campo del psicoanálisis. Estuvo ahí Alejandro charlando con Jorge Reiter en una ida y vuelta que tuvieron en el título que le pusieron, que fue ¿Quién le teme a Paul Preciado? La verdad que fue muy interesante, ahí lo estuve yo siguiendo. Así que bueno, ahora vamos a esperar que se reconecte como para comenzar directamente ya con el pensamiento de Paul. Este, y de paso, les cuento, también seguramente Alejandro ya está al tanto, pero Paul Preciado está presentando en esta semana está lanzando su último libro, que se llama Disforia Mundi, que la verdad no sé de qué se trata, pero estamos ansiosos por poder acceder al texto. Y bueno, entre ellas me acabo de enterar porque soy seguidor tanto de Paul como de María Galindo, que es la pensadora boliviana. Y bueno, el texto está justo dedicado a María Galindo, así que ahí fue que me enteré. Y bueno, también hay un video hermoso entre María Galindo y Paul Preciado que se puede ver en YouTube, un poco hablando sobre las intervenciones artísticas en la ciudad, y un poco con la mirada de Paul, ¿no? En relación a esa manifestación contrasexual, básicamente, ¿no? Así que bueno, no sé si hay alguien que me pueda decir si estoy saliendo bien o estoy hablando sin sentido y sin ningún tipo de registro, pero estaría bueno el aporte como para saber si está saliendo o no. De paso les cuento que hasta que se conecte Alejandro, que bueno, como dije recién, el 4 de noviembre, creo, el sábado 5 de noviembre, vamos a estar hablando con Lucila, que es la administradora de literatura feminista. Vamos a hacer un ping-pong de textos literarios feministas, recomendaciones para que quede también el registro. Y el domingo 13 a las 7 de la tarde voy a estar presentando la segunda parte de este libro, que es el del perfil, Viento, Esle y Micaela. Esta es la primera. La segunda tiene otro color y otra foto, me está llegando esta semana, así que voy a hacer la presentación en este contexto, dado que... Ah, se distorsiona el video. Bueno, se ve que evidentemente hay un problema de conexión acá también, pero se escucha bien, eso es lo importante. El tema es que habíamos empezado bien con Alejandro y nada, se empezó. Ah, bueno, buenísimo, muchas gracias. Lo más importante es que se escuche. Yo
si paso desapercibido hasta es más productivo, diríamos, eh, para la finalidad de este encuentro. Así que bueno, vamos a esperar que Alejandro se conecte. Ya lo presenté. Estábamos charlando con Alejandro recién, que yo los conocí a él en un congreso de filosofía virtual que se realizó durante 2 días, desde las 12 hasta las 10 de la noche, donde pasaron muchos de los espacios que están divulgando, haciendo divulgación de filosofía. A él le tocó hablar de un autor, porque hablaron de autores argentinos, de Horacio González, con Diego Singer, estuvieron hablando y ese video también está en YouTube, y hubieron muchos invitados, invitadas sobre todo, que los conocí. Bueno, justo se acaba de conectar Amor por la Filosofía, con quien estuvimos charlando de Judith Butler, que fue la primera filósofa que abordamos en este espacio. Estoy tratando de ver cuándo fue. Con Jessica da Rosa estuvimos hablando de... ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Con Jessica da Rosa estuvimos hablando de Simone de Beauvoir, que también a Jessica la conocí en el Congreso Virtual de Filosofía. Y vos sabés que estoy buscando, porque me acuerdo de tu apellido, pero no te quiero decir por tu apellido, que es Ceballos, obviamente, y estoy buscando tu nombre para no quedar mal, y no lo estoy encontrando, ¿viste? Bueno, qué mal lo mío. Un papelón acá, mientras lo esperamos a Alejandro. Andrea. Andrea Ceballos, vamos a recomendar su espacio Amor por la Filosofía, que de hecho los viernes en general sube historias y presentaciones de mujeres filósofas, ¿sí? Aparte de que tiene un programa y un podcast, creo, también. La otra profe de filosofía y licenciada con la que estuvimos hablando fue Romina Otela, de Bahía Blanca. Con ella encaramos el tema de la violencia en el noviazgo, un poco para charlar sobre la ESI, la adolescencia, que un poco ella es su campo de trabajo. Y todos ellos los conocí en el congreso virtual, todas ellas, y Alejandro en este caso, los conocí en el congreso virtual de filosofía. Y bueno, la verdad que fue muy nutritivo. Todos esos encuentros están grabados, están en YouTube, están en los pertinentes espacios de divulgación filosófica, y la verdad que son muy recomendables, muy recomendables. Así que fue un aprendizaje para mí, también me enmarcó en algún tipo de lectura y demás, así que pueden quedó todo ese registro. A ver, tendré que pasarle otra vez. Capaz que está esperando Alejandro que yo le pase la invitación y me había olvidado de pasarte la invitación, Alejandro. No sé si estabas esperando. Por lo menos dicen que se escucha bien. Andrea, si parece que se escucha bien, que por ahí se tilda un poco la imagen, pero bueno, eso no es lo más importante. Vamos a ver si se conecta Alejandro. El año que viene vamos a continuar la segunda temporada de Antipatriarcas, pero un poco más enfocado en los temas de la segunda parte del libro de Viento, Esla y Micaela,
que es este. Esta es la primera, que ya está quedando un poco en la historia. Ahora viene la segunda, que no voy a adelantar hoy porque, vuelvo a repetir, el domingo 13 de noviembre a las 7 de la tarde voy a estar haciendo la presentación por este medio y por Facebook también simultáneamente. Ahora dice que no se puede unir. Y ahí voy a presentar a grandes rasgos todos los temas de la segunda parte del libro. A ver ahí si se puede conectar. Bueno, tenemos problemas de conexión, ¿qué va a hacer? A veces sucede, ha sucedido. De hecho, con Andrea tuvimos un primer intento, me acuerdo, en la que yo no me pude conectar porque andaba de viaje y en el lugar en donde estaba no se pudo, no hubo manera, se tildaba, se caía directamente, así que tuvimos que reprogramar la charla. Espero que no nos pase hoy, ¿no? Encima, en un fin de año, Alejandro, que también es docente, debe estar hasta las manos. Pero bueno, acá estamos esperando, ansiosos. No se puede conectar. Evidentemente hay algún problema de la conexión, porque... Ahí está. Bueno, a ver si tenemos suerte ahora. Vamos todavía. Ahí me decían que por lo menos del lado mío dicen que se escucha bien, que por ahí se tilda un poquito, pero aparentemente mi conexión no sería, ¿viste el problema? Bueno, ahora se me escucha bien. Ahora te estoy escuchando re bien y la imagen está bárbaro también. Perfecto, bueno, esperemos que continúe así. Bueno, mira, en el intervalo yo aproveché para presentarte, para presentar tu actividad profesional, etcétera, así que no sé si querés que comencemos a dialogar sobre Paul Preciado, perdón, Dale. directamente, Sí. así aprovechamos el tiempo, ¿qué te parece? Sí, me encanta, dale. Bueno, no sé cómo querés que iniciemos. ¿Querés que presentar un poco de quién se trata, Paul Preciado? ¿Cuál es su más o menos su origen o sus precedentes o sus bases filosóficas, un poco de dónde parte ella? Lo que nos Ujú. quieras decir Sí. nos ilustrará. Bueno, Paul Preciado es un filósofo español que buena parte de sus bases, digamos, formativas, teóricas, vienen de la deconstrucción de Derrida. Estudió De- y hizo su tesis de maestría en Estados Unidos, muy vinculado a la deconstrucción de Derrida, y a partir de eso pensó la articulación entre los artefactos culturales, la arquitectura y la sexualidad. Y a mí en particular me interesa mucho también cómo él piensa a partir de cómo continúa la obra de Foucault. A mí me interesa más Ajá, sus continuidades con la obra de Foucault y aquello que toma de la obra de Foucault, que la deconstrucción, que es algo que me he dedicado menos, digamos, a estudiar. Y también es Paul Preciado era Beatriz Preciado, ¿no? El Manifiesto Contrasexual, que es uno de sus libros más importantes de los que publicó. Lo publicó como Beatriz Preciado hace ya claro, algunos años, que transicionó, ahí está, que transicionó. Y es un referente también de lo que podemos conocer como la teoría queer, ¿no? La teoría queer que comienza durante los años 80 y se consolida en los años 90, ¿no? La teoría queer es como si dijéramos, esto lo cito a Paul Preciado,
por ahí acá decimos queer y suena como un término Sí, medio desconocido, pero la teoría queer es como si dijéramos sonoramente acá la teoría marica, teoría boyera, ¿no? Es decir, eh, es una teoría que parte de considerar todo aquello que fue catalogado como lo anormal, ¿no? Por eso todas claro, las claro. subversiones sexuales de las cuales parte Paul Preciado para pensar la sexualidad. Y a partir de eso, la teoría queer que tiene como dos grandes referentas que son Judith Butler por un lado, que vos mencionabas antes, y Teresa de Lauretis, la Exacto. italiana Teresa de Lauretis. Eh, bueno, a partir de esas teorías también piensa Paul Preciado para, bueno, con una idea de, diríamos hoy, desesencializar, ¿no? Sacar los esencialismos que todavía están presentes, y hoy diría incluso hay un revival de eso en la teoría feminista, ¿no? En lo que podemos conocer hoy como las radfem, ¿no? La teoría feminista radical que parte de una concepción de mujer como esencialista, ¿no? Hace, ¿qué fue? La semana pasada, ¿no? El fin de semana pasado se hizo, o el anterior, el encuentro plurinacional de mujeres y disidencias Exactamente, en San Luis, en San Luis. en San Luis, exacto, que para pasar a denominarse de ese modo, como plurinacional y para incluir a las disidencias y tal, bueno, fue todo un proceso que implica, entre otras cosas, desencializar la categoría de mujer, ¿no? La teoría Claro. queer, y ya por ahí entraremos en eso más adelante, discute mucho la idea de identidad, ¿no? La identidad como una especie de esencia. Bueno, en buena medida también Paul Preciado es alguien que toma y sigue, continúa los conceptos de Deleuze para pensar los devenires en la sexualidad, ¿no? Para pensar Claro. la sexualidad como un devenir y no como una esencia. Bueno, digo esto así como introducción muy elemental a la obra de Paul Preciado. Hay muchísimo material de él que pueden, videos incluso, los textos en general se consiguen también en internet. Bueno, es un personaje que me parece muy interesante para pensar hoy la sexualidad también, con toda la performatividad que tiene él, ¿no? Es decir, es alguien que encarna esos devenires sexuales de una forma muy disruptiva. Y te quería consultar esta contemporaneidad que tienen, por ejemplo, una pensadora que hoy está en actualidad, que es Judith Butler, por ejemplo, y con Paul Preciado, ¿cómo ha sido ese diálogo intelectual, digamos? ¿Cómo se han retroalimentado o si hay diferencias entre ellas? Ellas. Ujú. Sí, me parece que en buena medida, creo que hay muchas similitudes, creo que hay muchas similitudes en cómo se fueron, en cómo Paul Preciado tomó muchas cosas de Judith Butler. Eh, Creo que los comienzos son muy distintos, ¿no? O sea, Judith Butler parte también digo, por ahí esto es entrar en cuestiones medio sutiles, ¿no? Pero Judith Butler se va acercando a la teoría Foucaultiana ya entrada a su obra, ¿no? Hay unas diferencias de Ajá, edad generacional, ¿no? No sé sí, si de sí, unos, no claro. sé si 15, 20 años, pero hay una diferencia generacional. Y Judith Butler, los comienzos de Judith Butler están mucho más atravesados por diálogos con el estructuralismo, con el Claro. hegelianismo, etcétera, y luego se va acercando a una concepción más Foucaultiana y en la última parte, en las últimas partes de su obra, hay muchas similitudes con Judith Butler. Yo creo que en buena medida Paul Preciado toma varios de las líneas teóricas de Judith Butler. Creo que son más las continuidades y la cercanía y la proximidad. Bueno, son amigas también, Son amigues, amigas, sí. eh, Sí, sí, tal cual. ambos. Sí, sí. Este, ¿Y vos considerás que Paul hoy está teniendo
en estas últimas 2 décadas, ponerle real influencia en los movimientos queer en los diferentes contextos mundiales, ¿no? Porque en realidad hoy es ella muy mencionada, muy nombrada. De hecho, se toma mucho de su terminología como para proponer legislación, para proponer movimientos políticos concretos. Mira, justo hace un par de semanas hicimos con un amigo psicoanalista, Jorge Nico Reiter, una Sí, los charla escuché. sobre... Sí, Ah, ¿lo escuchaste? Qué bueno, qué sí, sí. bueno. Eh, y una de las cosas que decía, digo, por esto de las repercusiones que traes, una de las cosas que tuvo muchas repercusiones, creo que pegó bastante fuerte, fue la conferencia que dio él en la Escuela Freudiana de París, creo que se llama así, nunca recuerdo bien el nombre, en donde planteó un cuestionamiento muy fuerte al psicoanálisis, ¿no? Porque, digamos, Total, sí. podríamos Fue pensar la que raíz, ¿cómo? que fue la raíz, digamos, a la raíz epistemológica del psicoanálisis, o sea, le pegó las bases. Exacto. Sí, sí, sí. Porque podríamos pensar que el psicoanálisis desnaturaliza el sexo, ¿no? Es decir, que ¿no? El psicoanálisis tiene como esa vertiente absolutamente revolucionaria, etcétera, que implicó considerar la sexualidad como algo central del ser humano y al mismo tiempo acompañado de otra vertiente mucho más conservadora, ¿no? Y podríamos pensar que el psicoanálisis sí, efectivamente, desnaturaliza la sexualidad, pero al mismo tiempo lo que cuestiona Paul Preciado es que entra en un nuevo binarismo de una sexualidad binaria, ¿no? De una diferencia sexual binaria. Entonces, una de las últimas intervenciones, creo, más resonantes, digamos, que tuvo, fue esa charla en la escuela freudiana, y creo que es un campo de batalla muy importante y que sí, que efectivamente, en ese campo académico de intervención en las subjetividades, me parece que, bueno, por ejemplo, eso tuvo bastantes repercusiones. También es una persona que creo que tiene la virtud, porque nosotros estamos recibiendo su obra desde Latinoamérica, ¿no? Claro, En donde me parece que está bueno cuando recibimos pensamiento que viene del primer mundo, ya sea de Estados Unidos o de Europa, está bueno tamizarlo y saber que lo estamos recibiendo en el tercer mundo. eh, y Paul Preciado creo que tiene la virtud de comunicarse mucho y de estar muy atento a lo que pasa en otras latitudes. De hecho, en esa conversación menciona, por ejemplo, Ni Una Menos, ¿no? Menciona sí, el tal cual. movimiento Sí, lo feminista escuché. argentino. Y eso es súper interesante, y está pasando mucho más, me parece, que en otras épocas, que los movimientos de las disidencias y los feminismos prestan mucho atención a lo que pasa en otras regiones y prestan mucha atención, bueno, en particular a lo que pasa en Argentina con el feminismo, que es vanguardia, no solo en el feminismo, sino en las disidencias sexuales en el mundo, Sí, tal cual. también en un sentido no solo del movimiento social, sino de los triunfos legislativos Tal cual. que lograron esos movimientos sociales. Ujú. Eso me parece ya de por sí interesante, que un pensador del primer mundo esté mirando y esté muy contactado con lo que pasa en el tercer mundo. Digo, por tu pregunta de, bueno, ¿qué repercusiones tiene? Yo creo que es un emergente de las disidencias y de las luchas de las disidencias y que recoge varias de las luchas, digamos. Y en esa traducción de cómo muchas de esas luchas empiezan a tener presencia en la academia. Digo, que haya presencia en la teoría queer, de los feminismos. Bueno, es un logro, ¿no? Es un logro que se cuele en la academia, que siempre es tan tradicional
todo este tipo de debates. Está. Otra consulta que te quería hacer, porque la escuché a Diana Mafía, por ejemplo, y a Rita Segato, quizás no con tanto énfasis, pero como diciendo, bueno, está bien lo de no ser esencialista, pero de ahí a aplicar lo que se propone en el manifiesto contrasexual, o de disolver directamente el género como se propone en texto yonki, no es el momento, porque todavía estamos en una situación en la que, por ejemplo, la mujer no puede acceder a cargos, no puede acceder a diferentes mundos simbólicos, hay que hacer estadísticas, o sea, si borramos de un plumón el género, la sexualidad, no estaríamos pudiendo aplicar política pública simplemente porque no se conocerían los datos. No sé si me escuchaste. Eh, Te escuché todo hasta el final que se cortó un poco. Te escuché No, hasta lo no, que decías de que... Sí. claro, que no sería el momento por una cuestión pragmática de contexto social, porque en realidad todavía hay que seguir estudiando el fenómeno patriarcal y todas las cuestiones que aún las mujeres están teniendo que, de alguna manera, son obstáculos en su proyección de vida. Entonces, disolver de alguna forma el género como se o el dato o el control de la sexualidad como se propone en el manifiesto contrasexual no sería hoy no sería ni recomendable, digamos. Ujú. Sí, sí, es un argumento que he escuchado bastante, me parece súper, un poco quizás, eh, a ver, me parece un argumento muy atendible. Creo que es interesante que se mantenga la tensión, digamos, ¿no? La tensión entre esos planteamientos y una tendencia a la apertura de eso, ¿no? Porque, digamos, creo que una cosa es la posición quizás por ejemplo, Rita Segato, que mencionaste recién, o Diana Mafía, y otra cosa es el esencialismo, ¿no? Y volver a una posición Claro. como extremadamente esencialista. Creo que es interesante que se plantee la tensión porque, bueno, vos bien lo explicaste recién, ¿no? Digamos, a la hora de hacer demandas políticas, y esto lo trata muy bien Judith Butler, ¿no? En El género en disputa y también en Deshacer el género. Eh, a la hora de hacer demandas políticas, de ser un colectivo, un movimiento que plantea demandas políticas, se hace necesario hacer planteos que tienen un sesgo identitario, ¿no? Es decir, si pedimos derechos para las comunidades LGTB, para las mujeres, etcétera, bueno, ¿y desde dónde lo estamos pidiendo? Y bueno, desde determinada identidad. Entonces, ahí la parte de la Claro. identificación es medio indispensable, me parece, en términos políticos, ¿no? Es decir, bueno, está bien, estamos pidiendo derechos, ¿y como quiénes estamos pidiendo derechos? Bueno, estamos pidiendo derechos como gays, lesbianas, mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que ese es un momento, ¿no? Me parece que ese es un momento, no sabría bien especificar porque es muy laxo decir, bueno, ¿y cuándo es el momento? ¿Cuándo sería el momento, digamos? Pero también me parece que caer en esencialismos termina obstaculizando las alianzas, digamos. Obstaculizando Ajá. alianzas más intersectoriales eh, y en última instancia quizás ubicar el horizonte. Creo que ubicar el horizonte tendría que estar puesto, me parece, en lo interseccional. Digo, me parece mucho más rico un espacio plurinacional con las disidencias adentro, que vuelva cada vez más amplio ese frente, digamos, que, digo, porque si no, ¿cuál sería el horizonte de reivindicar una naturaleza femenina? Porque justamente, ¿cuál es la distancia entre reivindicar una naturaleza y que vuelva medio una especie
de prisión en algún punto, ¿no? De prisión en el sentido de que entonces volvemos a la idea de naturaleza femenina y naturaleza masculina y volvemos a Claro. como binarizar todo, ¿no? Bueno, a mí me parece una apuesta muy productiva pensar en términos como en el manifiesto contrasexual, de independizarnos un poco de lo orgánico y de lo anatómico, ¿no? Porque si no también caemos en que al final lo anatómico y lo orgánico termina siendo una determinación para absolutamente todo. Entonces, no, para nada, y creo que no soy quien, para desestimar esos planteos, y veo la tensión. Y creo que está bueno cuando se puede desarrollar política aún manteniendo las tensiones. Está bien, está bien. No sé qué Eh, pensás vos, em, no sé, me interesaría escuchar tu no, como yo sabés fiscal, que... o digo, juez, fiscal no, no, no. juez, Pero bueno, ok. Ah, está me dijiste que bien. estabas en la Sí, fiscalía, sí. claro. No, la verdad que a mí me pone en jaque eso. Me pone en jaque porque entiendo el argumento y me parece totalmente razonable lo que Paul Preciado refiere en el manifiesto contrasexual. O sea, el control de los cuerpos en el Estado. O sea, vos vas a hacer una boleta, no sé, de cualquier cosa en cualquier repartición pública y tenés que poner si sos hombre o mujer. Me parece totalmente y bueno, ya a esta altura perimido, ¿no? O sea, está básicamente, no sé si perimido, o sea, ahí da muestra que realmente el control de los cuerpos está todo el tiempo, ¿no? El control y es la sexualidad puesto en juego, ¿no? Pero por otro Ujú. lado digo, está bien, cómo se va a valorar y en la cuestión pragmática que dice Diana Mafia, cómo vamos a saber, no sé, si las mujeres practican determinados tipos de deporte y no otros, y en todo caso, ¿por qué? ¿Cómo lo vamos a analizar si no de alguna forma hacemos ese registro? Y desde ese punto de vista también me parece que hay, como decís vos, es una tensión, pero bueno, es algo que de alguna forma tiene que abrirse en algún momento hacia un poco más lo que Paul Preciado propone que a mantener el statu quo, ¿no? Creo. Ujú. Ujú. Sí, me parece también que, digamos, cómo concebimos los géneros también, ¿no? Porque, digamos, uno puede poner el énfasis en cómo un género está construido históricamente y que el género es una construcción social sin esencializar y buscar, por ejemplo, la raíz del género en algo anatómico, en la genitalidad, en el cerebro, como ahora se estudia mucho, ¿no? Me interesa viste que la ciencia siempre busca, la ciencia más, qué sé yo, la biología, la medicina, etcétera, buscan verdades, ¿no? Como núcleos en el cuerpo en donde alojar la verdad del sexo y del género, ¿no? Entonces, esa búsqueda de un objeto o de un órgano particular que sea el que nos da la verdad del género. Entonces, bueno, en algún momento fue lo genital, después se fue desplazando. Bueno, vos conocerás obviamente la historia de la frenología, que estudiaba los cráneos y los tamaños de los Sí, sí. cráneos, ¿no? Y luego ahora se desplaza, ahora que está muy de moda el tema del cerebro, se desplaza al cerebro, ¿no? Buscar las diferencias entre cerebros de mujeres y de hombres. Entonces, Claro. hay una bióloga feminista, Anne Fausto Sterling, que estudia muy bien esto, Sí, sí, sí. que da cuenta de cómo, por ejemplo, ahora se estudia mucho el cuerpo calloso, que son como todas esas fibras nerviosas que juntan el hemisferio, que comunican el hemisferio izquierdo y derecho del cerebro y cómo ahí se verían las diferencias radicales entre los géneros, ¿no? Se va desplazando, pues la ciencia siempre quiere encontrar la verdad del género o del sexo. Y cómo eso, a partir de encontrar esa verdad, se pueden sacar de ahí determinaciones sociales, políticas, de distribución de los cuerpos, de los roles, bla, bla, bla. Claro. Eh,
Bueno, me parece que no es que la biología no exista. Digo, hay diferencias genitales, digo, nadie está negando la biología. Digamos, hay un cuerpo, hay diferencias de cuerpo, sí, por supuesto, digamos. Negar diferencias, digo, yo no me indispongo, por ejemplo. O sea, digo, Ujú. negar diferencias biológicas es una necedad. Creo que el debate no está tanto ahí, sino en si consideramos que esas diferencias biológicas son absolutamente determinantes para la distribución de los roles en la sociedad. Cuando digo absolutamente, digo, pueden ser relativamente, pero no que a partir de eso biológico haya todas determinaciones culturales, políticas, sociales, etcétera. Me parece que es más interesante en términos políticos ya, de construcción política, cuando, cuando los frentes se vuelven más amplios, porque se vuelven más potentes las reivindicaciones. Sí, sí, Digo, tal cual. cuando, por ejemplo, se daba el debate de si los hombres podían participar en marchas de Ni Una Menos, por ejemplo. Bueno, no sé, qué sé yo, es atendible también, ¿no? Pero el esencialismo me parece que es complicado, ¿no? En cualquier cuestión, no solamente cuestiones de género, no solamente cuestiones de género. Creo que las No sé grandes si en este último, transformaciones... Sí, no sé si en no, este no, no, último escucho. encuentro de mujeres hubo un espacio, porque yo creo que en el de La Plata me acuerdo que habían Sí, abierto un espacio para hombres antipatriarcales, para varones, ¿no? Antipatriarcales, una mesa. Creo que sí. hasta Lucho Fabri, no sé si vos has participado, pero en este último evento no sé si hubo. Me parece que sí, no me acuerdo, pero sí participé de varones antipatriarcales en, cuando se dio, creo que fue como el auge de varones antipatriarcales en el 2018, cuando fue la discusión del aborto, la primera, digamos, la Ajá. que no se terminó votando. Eh, en ese año que fue un encuentro antipatriarcal zarpado, éramos como 2000 varones en Avellaneda, se hizo, en la Universidad de Avellaneda, en la UNDAV, y ahí se vinieron muchas de las mujeres que estaban participando del Frente por el Derecho al Aborto, y esa interseccionalidad fue súper rica, digamos, fue súper rica. Creo que es una discusión que celebro que se dé la discusión, ¿no? No sé si tengo muchas. Se da un debate también, por ejemplo, ahora me hace acordar cuando estudiaba en la Facu hace algunos años, era un debate, por ejemplo, bueno, las clases de educación sexual se tienen que dar con varones. ¿Ahí me ¿Ahora escuchás? volviste? Sí, ahí hubo un Ahora segundo volví, de sí. tilde. Ah, no sé, que igual fue lo último que se escuchó. Estabas hablando de la interseccionalidad que se dio en el encuentro de varones antipatriarcales y que fue rico, hasta ahí Ah, te ok. escuché. No, me acordaba de un debate a partir de lo que preguntás. En la Facu se debatía mucho esto. En los espacios de educación sexual, por ejemplo, ¿se deben dar espacios de educación sexual separados? Los varones por un lado, las mujeres por el otro. Bueno, en ese caso, digo, para ir ahí como a lo pragmático, ¿no? Cuando das educación sexual en las escuelas, ¿tienen que ser espacios separados, varones y mujeres? Eh, bueno, una persona que no se reconoce ni varón ni mujer, ¿cuál sería? ¿A qué grupo Claro, iría? ¿El de varones o el de mujeres? claro. Y me parece que son preguntas para las que no tengo respuesta. Sí es cierto que ahí lo que se planteaba, por ejemplo, era, bueno, que había ciertos temas que quizás las mujeres en un grupo de varones no, con sus compañeros presentes, quizás no plantearían, ¿no? Pero creo que está bueno que se mantenga abierta la discusión, que no sea obvio el esencialismo y el segregacionismo, entre comillas, de varones por un lado y Claro, mujeres por claro, el claro. otro.
Claro, claro, entiendo. Está. Sí. ¿Sabes qué te quería Digo porque consultar se un poco para vuelve... que... Ah, perdón. Sí. No, no, adelante, adelante, No, adelante. porque cuando uno se vuelve a esencialismos muy fuertes, primero que está cerca, me parece, del fundamentalismo, ¿no? Y cierra, digo, ¿no? Para mí es importante pensar a la hora de la construcción política lo que tiende hacia la apertura y lo que tiende hacia la clausura. Y lo que tiende hacia la clausura creo que pierde potencia política en ese punto, digamos. Ajá, está perfecto. No, ¿sabes qué? No quería dejar, ya se nos está pasando el tiempo tremendamente, así que no quería dejar de mencionar este marco teórico que nos da, o esta nueva categoría filosófica que presenta Paul Preciado, que es que estamos hoy en el marco de la era fármaco-pornográfica. Un poco si nos querías contar de qué se trata y un poco intercambiar de eso, porque la verdad que me resulta muy interesante. Sí, 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 es una categoría para mí que permite pensar muchas cosas. Lo fármaco pornográfico, bueno, lo desarrolla, bueno, en distintas obras, pero a mí me interesa cómo lo desarrolla, por ejemplo, en Pornotopía, eh, Ajá, en donde creo que a la idea biopolítica de Foucault, ¿no? Foucault desarrolla la idea de la biopolítica cuando el poder toma los procesos vitales como un objeto sobre el cual moldear, ¿no? Entonces, la biopolítica es algo que interviene sobre los cuerpos, que interviene sobre los fenómenos poblacionales, sobre la reproducción, las tasas reproductivas, etcétera, sobre la vida y la muerte incluso. claro. Pero a eso Paul Preciado le da una vuelta de tuerca y nos empieza a hablar de lo fármaco pornográfico, ¿no? Por un lado, para dar cuenta de cómo hay regulaciones sobre las sustancias que consumimos en una sociedad, a las que tenemos acceso o no tenemos acceso. Por ejemplo, una de las cosas que dice Paul Preciado es: ¿cuánto más fácil es acceder a los estrógenos que acceder a la testosterona, por ejemplo? ¿No? Tal cual. O el devenir mujer, dice, es mucho más fácil, ¿no? Uno consigue estrógenos a través de anticonceptivos, por ejemplo, Sí, pero no, es mucho más difícil conseguir testosterona, ¿no? Bueno, está todo también su experiencia en testo yonki, sí, ¿no? Tento Yonki. Entonces, por un lado, cómo hay una regulación de los cuerpos a partir de los fármacos, ¿no? Es decir, cómo los fármacos implican una regulación química de los cuerpos. Y por otro lado, lo pornográfico, porque ahí desarrolla algo que él dice, bueno, Foucault no prestó tanta atención a esto, ¿no? En toda su historia de la sexualidad, Foucault no le prestó tanta atención a esto, que es el poder de las imágenes en la constitución de la subjetividad y en la sexualidad, ¿no? Que es lo que analiza para mí en el libro que más me atrae de Paul Preciado, que es Pornotopía, cómo el fenómeno Playboy, la revista Playboy, puso en Claro. circulación imágenes que estaban censuradas, que hoy son digamos, que hoy son súper naif en comparación Sí, tal con cual, toda sí. la industria pornográfica a la que tenemos acceso, pero que en ese momento incluso fue censurada la primer tirada de Playboy. Eh, y entonces a partir de ahí desarrolla la constitución de la subjetividad a partir de las imágenes de una cultura, ¿no? Y cómo las imágenes son algo que podríamos decir algo vivo, algo que vive en el cuerpo, algo que vive en nosotros, ¿no? Las imágenes como constitutivas de nuestra subjetividad. El régimen visual de cualquier sociedad, ¿no? Entonces, bueno, hay algo que ahí sí es continuador, Paul Preciado de Foucault, que no es que hay en los 60 se hablaba mucho de la liberación sexual, ¿no? Marcuse, Wilhelm Reich, Claro. muchos hablaban de la liberación sexual.
Y esa idea de la liberación sexual reintroduce algo, quizás un poco sin querer queriendo, diría el Chavo, ¿era? O el Chespirito, El bueno, uno de Chavo, esos. el El Chavo, el Chavo. Chavo. Reintroduce algo, esa idea de liberar la sexualidad, que es la dicotomía naturaleza-cultura. Porque si hay que liberar la sexualidad, habría como una naturaleza sexual que está reprimida y que tendríamos que liberar. Entonces tendríamos que remontarnos a una especie de naturaleza que está reprimida por la cultura, por la sociedad, etcétera, y a que habría que liberar. Bueno, Paul Preciado continúa ahí a Foucault en su concepción de la sexualidad y dice, no, estamos inmediatamente mediados por la cultura. No es que hay una naturaleza primero y la cultura y los artefactos culturales y tecnológicos llegan después. No, no, inmediatamente estamos Ahí, sí. imbuidos y sumergidos en una cultura. Entonces no se trata la liberación sexual de recuperar una especie de paraíso precultural, natural, sino que se trata de inventar una nueva sexualidad. Y, y el cuerpo aparece como un lugar de disputa, ¿no? El cuerpo ahí aparece como un campo de batalla para la sexualidad, que por un lado es a donde el poder actúa, justamente, actúa sobre los cuerpos, pero también es un medio a través del cual podemos trabajar y trazar nuevas formas de sexualidad, ¿no? Es decir, el cuerpo como un campo de disputa. Y, y atravesado por las sustancias, por los fármacos, ¿no? Por todo el tipo de sustancias, y atravesado también por las imágenes de una época, ¿no? Entonces, el régimen fármaco pornográfico, bueno, forma parte como de ese entramado, de un entramado que atraviesa el cuerpo y el cuerpo como una superficie de resistencia también, ¿no? Una superficie en donde el poder actúa, pero que es al mismo tiempo una superficie de resistencia. Sí, ahí siempre, o sea, no sé, como para sumar algo, es que Paul Preciado es una de las abanderadas del posporno, ¿no? Una de las que lo ha llevado a niveles de encuentros a nivel internacional y siempre de alguna forma resistiendo al porno mainstream, que es el que comúnmente se suele acceder en las plataformas, ¿no? En cualquiera. ¿Cómo se puede pensar también una sexualidad por fuera de lo genital, por fuera los de las funciones asignadas a cada órgano, ¿no? Claro. Y esto nos aproxima mucho a una noción, el cuerpo sin órganos, de Deleuze y de Guattari, ¿no? La idea del cuerpo Mm. sin órganos, que no es en contra de los órganos, sino es en contra de la organización de los órganos, de la organización del cuerpo, en donde uno de los disciplinamientos del cuerpo es que cada órgano sirva para una cosa, ¿no? Entonces, viste, cuando en Manifiesto Contrasexual él dice, primero viene el dildo, después Claro. viene el pene. Que Justo, no justo sé, a mí me pensaba en parece una idea eso. me parece una idea muy sugestiva, no sé si, no sé si te de acuerdo, pero me parece una idea muy sugestiva. Eh, la dildotécnica creo que es, ¿no? Que de alguna forma Sí, nos independiza de lo anatómico, ¿no? El dildo ya nos independiza de lo anatómico, nos permite pensar una sexualidad por fuera de la anatomía. Y en ese sentido es una forma de romper con esta dicotomía tanto de hombre penetrante, activo y toda la serie que se arma con eso, mujer sí, sí. pasiva, bla, 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 ¿no? Bueno, nos permite, a mí me parece algo muy interesante de Paul Preciado y que creo que a las izquierdas, lo digo así con la laxitud del concepto, ¿no? A las izquierdas de hoy nos falta, que es la manera en que piensa un imaginario eh,
en una época en la que a las izquierdas les cuesta mucho pensar imaginarios futuros, ¿no? Hoy es mucho la derecha la que está Claro, imaginando mundos sí, posibles. Y sí, entonces sí, su sí. forma de pensar la tecnología, la técnica, utilizar la técnica, ¿no? Y la tecnología para pensar futuros imaginarios desde una concepción emancipadora, bueno, me parece que ahí hay uno de los nudos que a mí más me interesa pensar con Paul Preciado, ¿no? Pensar la técnica y la tecnología desde un horizonte que no sea claustrofóbico, que no sea como esas distopías de un mundo tecnificado, etcétera, sino, bueno, ¿cómo podemos pensar ese vínculo con la tecnología y con la técnica eh, en un horizonte emancipatorio, digamos, y no regalarle, porque la tecnología la inventa generalmente, para inventar tecnología, generalmente quienes la inventan hay que tener poder y dinero para inventarla, ¿no? Entonces la inventan los poderes Claro, dominantes en el mundo. Bueno, ¿cómo claro. reapropiarse de esa tecnología? ¿No? Me parece como uno de los aspectos más interesantes ahí de Paul Preciado. ¿Y qué pensás de No sé qué pensás este? vos. Si querés. No, sí, qué sé yo, a mí con lo que decías vos que primero está antes el dildo y después viene el pene, o hay que pensar, digamos, en lo que la tecnología generó a través del dildo, es como que ya es hasta innecesario el pene, o sea, ya lo dejamos totalmente, o sea, ¿para qué continuar, digamos, con todos Claro, sí, los sí, sí. perjuicios que nos ocasiona también los vínculos, este, Con todo lo heteronormativos, digo? perfecto, aparte que es el tildo. Con todo lo perfecto que Claro. aparte es el tildo. Claro, tal cual, Sí, tal sí, cual. sí. Sí, sí, eso me venía a No, y después yo te quería preguntar a ver qué pensás vos, digamos, si has pensado esto que ella tan fuertemente dice en texto yonki, que está segura que en algún momento este binarismo, esta heteronormatividad, finalmente va a desaparecer y va a haber tanta singularidad y tantos formatos posibles de identidad sexual, digamos, que bueno, finalmente se va a construir desde la singularidad, ¿no? Porque, Eh, bueno, así como me parece muy interesante y uno de los nudos más interesantes, pensar ese modo en el que piensa la técnica, y la tecnología y el vínculo, a mí quizás la tonalidad más profética de sus textos, de algunos de sus textos, no es la que más me convoca, digamos, bien, no sé, como me parecería no, no sé, me parece impredecible, me parece absolutamente impredecible, creo que es un campo en disputa, no, sí lo veo, digamos, como un horizonte en donde cada vez hay más apertura y cada vez hay más reacción, digamos, también, ¿no? claro, Entonces, tal no, cual. me sería imposible como adherirme quizás a ese tono profético respecto a eso. Sí me interesa mucho también su distancia con las categorías identitarias que tienden como a objetivizar cosas, ¿no? Entonces, como pensar las identidades sexuales como un muestra de distintos modos, ¿no? Un poco como a veces nos propone, qué sé yo, algunas redes sociales, donde yo me anoto en una determinada categoría. Puede ser que sea necesario para una cuestión legislativa, etcétera. Pero creo que tenemos que poder pensar alguna distancia entre esas categorizaciones lingüísticas más objetivadoras que pueden ser necesarias en algo legislativo y otra dimensión que es lo que cuando él cuestiona, habla de las jaulas, ¿no? Identitarias. Bueno, me parece más vital pensar. Ahí Ahí volvió. sabés que ya se me Ahí volvió. venías suspendido, pero ahí se suspendió del todo, no sé si vos me escuchás. Yo ahora te escucho vos. Sí, pero es por momentos, es como que vas y venís.
Ok, ahí me escuchás. Ahí sí. Ahí sí, buenísimo. No sé qué fue lo último más o menos, lo de las... Lo de la- Estabas hablando de acciones legislativas, digamos, eso te escuché. Sí, no, que me parece que es interesante mantener la distancia entre esas categorías legislativas que pueden ser útiles, digamos, para esa dimensión y otra dimensión que tiene que ver con la subjetividad, que es más Claro, vital pensarlo por fuera de las categorías y pensar más en una lógica de devenires y de tránsitos que de el casillero identitario en el cual entro, digamos. claro, En claro, ese claro. sentido, ¿no? Creo que ahí es más posible la singularidad que en... porque una cosa es la disidencia y otra cosa es la diversidad, ¿no? Una cosa es la Sí, 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 tal cual. disidencia a la norma y otra cosa es la diversidad como muestrario de, bueno, estas son las identidades posibles que puedes asumir, ¿no? No sé cómo pensás vos todo esto en términos jurídicos, porque digo, ahí ya es otro embrollo, yo vengo de otro campo, digamos. No, eso es otro embrollo porque en realidad vos dijiste bien recién, parece ser que, bueno, yo una cosa para rescatar del pensamiento de Paul Preciado, que dentro de los hoy pensadores a nivel global que son más destacados de alguna forma, o más populares, me parece que siempre tiene más interseccionalidad, ¿no? Siempre está analizando desde el colonialismo, desde el patriarcado, desde el capitalismo y trata de, viste, pensar y reflexionar con todas esos parámetros, ¿no? Por ahí pienso más en un Burchurjano, en un CICE, que están más siempre enmarcados en términos, bueno, vos los conocés mucho mejor que yo, pero eso tengo para rescatar. En cuanto a lo que tiene que ver con lo legislativo, yo adhiero en el sentido de que se generan muchas posiciones reaccionarias que nosotros las estamos viviendo muy, muy a flor de piel. Esta semana un diputado nacional dijo que había que erradicar la ESI de las escuelas directamente. Sí, Bueno, Bolsonaro en Brasil, en muchos de los estados, de hecho se derogó la ley que establecía la educación sexual integral. Y bueno, sucede en todo Occidente por lo menos. Entonces está muy difícil, viste, esa batalla en el campo de lo político. Y por otro lado, también vos mencionaste a la situación de Argentina a nivel mundial, pero un poco conociendo yo de los viajes y de la charla y de los diálogos, yo también hay que reconocer que en la Argentina hay como muchas Argentinas, ¿viste? O sea, de hecho, por ejemplo, en Buenos Aires está una cosa es Ciudad de Buenos Aires y otra cosa, no sé, es irte a Mercedes en Buenos Aires o en algunos lugares que son con otras características y otros contextos sociológicos, socioeconómicos, donde en realidad es totalmente distinta. No sé por qué me fui para ese lado, pero estaba reflexionando y no, pero es re pensando un interesante, poco. sí. A mí me convoca mucho pensar cómo, por qué hoy estos discursos, estas derechas, toman el tema, por ejemplo, lo que traías vos recién de la ley de educación sexual u otros temas que tienen que ver con las transformaciones ligadas a los feminismos, el aborto, la ley de identidad de género, matrimonio igualitario, etcétera. Ahora se da mucho en torno a la ley de educación sexual como un campo de disputa permanente, ¿no? Es decir, las derechas se encontraron en la sexualidad y en todo lo que rodea los debates en torno a la sexualidad, un campo muy fértil para despertar reacciones, ¿no? Y me parece que tiene que ver Tal con cual. que eso permite meterse en fibras muy íntimas de las subjetividades, ¿no? Permite convocar a subjetividades reaccionarias en lugares en donde, qué sé yo, es muy notable, ¿no? Si uno habla de cuestiones macroeconómicas, la deuda externa, qué sé yo, cuestiones más abstractas y tal, bueno, la gente mucho no se prende, digamos, en eso. Sí, Pero tal digo, hay cual. como, qué sé yo.
es muy abstracto. Ahora, si vos le hablás de que tus hijos le están enseñando en la escuela y los quieren adoctrinar para, bla, 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 tocás fibras muy íntimas, ¿no? Que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con, ¿no? Esta cosa de con mis hijos no te metas. Entonces yo creo que ha encontrado la derecha ahí un campo de disputa que liga la política con la sexualidad, la política sexual, muy fértil. Yo, digamos, reivindican, como dice la que ganó en Italia, esta Meloni, Sí, tal cual, reivindican sí, la sí. familia natural, ¿no? Sí, tal Y cual, la entonces familia natural. sí, encuentran ahí como algo que permite mucho meterse que alienta reacciones muy primarias, me parece, ¿no? Despierta reacciones muy primarias, creo. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, como para ir cerrando, Alejandro, que ya no te quiero hinchar más un sábado a la noche, la verdad que ha No, sido muy un gusto. amable y muy copado en prenderte en esta charla. Lo último que te quería preguntar, porque me acabo de enterar que está saliendo un nuevo texto, un nuevo trabajo de Paul Preciado, que se llama Dysphoria Mundi. No sé si Ajá. sabes algo, si te han adelantado algo, si pudiste escuchar de qué No, se no sabía trata. nada, me estoy enterando por vos. No sabía. Ah, mirá. Que, sí, Sí, de hecho, sabés mirá, que qué lo vi este interesante. fin de semana porque lo publicó María Galindo, ¿viste? La pensadora boliviana, Ajá, sí. porque está dedicado a ella, dentro de otros pensadores está dedicado a ella, y está el libro, ¿viste? Presentándose en esta semana, y la verdad que me causó, y está prologado por Judith Butler también, o sea que parece ser que va a ser Mirá, potente, digamos, así que, nada, me parece que re lo vamos a interesante. esperar Bueno, con ansias. estaremos ahí atentes para hacer un próximo vivo por ahí sobre Disforia Mundi. Bueno, Sí, grandes títulos. sí, Paul. sí, tal Bueno, cual, tal para mí cual. un gusto haber estado acá, Antonio. Gracias por la invitación. Estuvo buenísimo haberte conocido, aunque sea a la Sí, tal distancia. cual, tal cual, tal cual. La verdad que muy agradecido y también un gustazo poder intercambiar con vos. Nada, ya te había escuchado antes y la verdad que sos muy claro y muy didáctico en los conceptos y en las bajadas un poco como para que quede el registro, así que un gustazo. Bueno, espero que se haya entendido algo de lo que hablamos. Estuvo buenísimo haber compartido. Bueno, nos vemos en Bueno, algún próximo. dale, nos vemos en algún próximo o bueno, en algún momento quizás también personalmente. Así que te dejo un abrazo Seguro. enorme y bueno, será hasta la próxima. Otro. Nos vemos. Chao, Chau, chau. Antonio. Bueno, la verdad que bueno, la charla, Judith Butler es un autor, Judith Butler, y dele con Judith Butler, Paul Preciado, perdón, era un autor que quería que tenga un espacio y la verdad que Alejandro ha sido muy claro y el intercambio ha sido, la verdad que muy nutritivo. Espero que los que lo hayan escuchado y los que estén por escuchar, lo disfruten. Bueno, dentro de 15 días nos queda el último encuentro, esta vez con Lucila de literatura feminista, y vamos a hacer un intercambio. Es más, si aquellos que están mirando hoy quieren hacer sus aportes, dejar comentarios de algún libro que quieran recomendar, dejemos información, dejemos charla, lo que nos conozcamos, vamos a la lectura y demás. Y finalmente vuelvo a repetir, el domingo 13 de noviembre a las 19 horas voy a estar presentando por este perfil la segunda parte de Viento Esli y Micaela. Será hasta la próxima. Muchas